Pois nada, imos comezando, xa son as 8:02, así que esta vez retrasamos unha semana a nosa cita mensual, que normalmente é o primeiro xoves de mes, pero o día 1 de setembro estábamos aterrando moitos das vacacións, así que dixemos, bueno, vamos a darnos unha semaniña de adaptación para volver a retomar este ciclo así con máis calma. Empezamos, ademais, con unha actividade moi interesante, porque imos falar da presentación dun libro dun compañeiro daqui do colexio, pero antes lembrarvos que vos podedes, que está en un tempo para vos, que podedes presentar as vosas propostas, casos clínicos, programas, libros, publicacións, aquilo que vos apeteza compartir cos compañeros e compañeras de profesión e tamén ca sociedade. Simplemente pois entrades aí na página falamos.copgalicia.gal e aí te deixa toda a información de como presentar e compartir neste tempo mensual, nesta cita mensual que temos. Hoxe, como vos dicía, temos a un colexado que nos vai a presentar o seu libro, Andrés Sampaio Salgueiro, a quen lle damos xa a benvida, que está acompañado por Cristina García. Vou volos presentar. Andrés Sampaio é licenciado en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, é psicólogo habilitado pro exercicio das actividades sanitarias e conta cun máster en Psicoloxía Clínica por ISEP, e tamén outro máster en Xerontoloxía pola Universidade de León, en Psicoterapia Psicodinámica por Gradiva e en Intervención Psicolóxica pola UDIMA. Tamén conta con outro máster en Psicopedagogía. É psicoterapeuta psicoanalítico acreditado pola FEAP e ten participado en congresos nacionais e internacionais. Ademais, é presidente da Asociación de Psicanálise Aplicada Gradiva e titor de prácticas de alumnado da UNED, da USC e da UOC. Ademais, tamén no 2019 recibiu unha mención especial do xurado no concurso Rosa de Cenfollas, que convoca cada ano o Colexio de Psicoloxía de Galicia, tanto na categoría de literatura de narrativa como na de poesía. Así que tamén ten, ademais deste libro, pois ten xa tamén a súa incursión literaria. É o autor do libro que hoxe nos vai a presentar, é Psicólogo Cuenta, que bueno, pues recolle varias das súas colaboracións no xornal El Correo Gallego. Está acompañado por Cristina García Echave, que é licenciada en Medicina con especialidade en Psiquiatría, e máster tamén en Psicoterapia Psicodinámica, e desenvolve a súa práctica profesional no Servizo Galego de Saúde, no Sergas. Benvida tamén, Cristina. Como vos dicía, van nos presentar o libro El Psicólogo Cuenta, onde se inclúen 62 artigos que foi publicando dende hai 18 anos no xornal compostelano El Correo Gallego, falando de saúde mental. Creo que hai algún que é inédito, se non me equivoco, que non sairá no xornal e agora incluíches neste volumen. E, bueno, pois agora xa vos cedo a palabra para falar sobre estas colaboracións de case 2 décadas, nos que hoxe en día pois sí que é un pouco máis frecuente falar de saúde mental, pero me imagino que hai 18 anos pois tocar determinados temas non era tan frecuente. Así que nada, o tempo é voso. Ao final, como sempre, hai un espazo para que as persoas asistentes poidan facer preguntas que podedes ir lanzando xa polo chat, e se non, abrimos micros ao final. Así que nada, grazas por estar e adiante. Bueno, moitas grazas. Grazas ao Colexio de Psicólogos por brindar este espazo para poder presentar o libro e compartilo cos compañeiros e compañeiras. E ao mesmo tempo tamén gracias a Cristina por estar acompañándome. Un pouco eu pensaba que o primeiro era tamén introducir porque está ela aquí. Nos coñecémonos fai xa uns anos precisamente nese máster de Psicoterapia Psicodinámica da Asociación Gradiva de Psicoanálisis Aplicado. Ali empezamos a coincidir nunha maneira de ver a profesión e de gustarnos moitos dos autores que íbamos coñecendo no propio máster, fomos falando e tamén foi dándose unha amistade entre os dous. As persoas que un coinciden na maneira de ver a profesión é máis fácil falar con elas de saúde mental, seguramente, que hai moitas outras diverxencias e por eso quizás será máis cómodo para min falar con ela e con Cruz, que tamén iba a estar, pero finalmente por un problema de última hora non puido, e que lle mandamos unha aperta, se que se está vendo.
Bueno, un pouco da mesma maneira con Cruz, no seu caso era un interese común pola filosofía, bueno, tamén ten unha maneira de ver a profesión, a saúde mental, na que, bueno, creemos que prima moito máis a escoita, quizáis non tanto a categorización, o diagnóstico ou a maneira máis organicista, biologicista de vela. Como digo, no libro tampouco é que exactamente ese é un libro técnico no que eu falo desta maneira de ver a profesión, non? Pero sí que creo que se deixa intuir neses artigos pois unha maneira a veces máis literaria ou con aproximacións a outro tipo de disciplinas. Bueno, como decía, doulle as gracias a Cristina por estar aquí e tamén deixo a palabra para introducir esta presentación. Bueno, pues como decía Andrés, nos conocemos desde hace unos años y uno de los temas sobre los que solemos hablar es cómo poder introducir la manera que tenemos de ver la profesión también en el Sergas, ¿no? En la sanidad pública, aunque él no trabaje en la sanidad pública, sí hablamos mucho sobre este tema. Y nos planteamos pues, de qué manera podemos utilizar los conocimientos que hemos visto, por ejemplo, el máster que hicimos juntos, cómo podemos de alguna manera aportarlos a la sociedad en general, ¿no? Entonces, dentro de estos artículos, creo que eso también está bastante plasmado, ¿no? Y bueno, quería hacer alguna pregunta como para romper un poco el hielo y empezar a hablar más fluidamente del libro. Y una de ellas sería, ¿de dónde te vino la idea para escribir este libro? Bueno, la idea como se ha comentado antes, la idea inicial partía de recopilar un pouco algo de todo o que fui escribindo durante estes 18 anos. Había compañeiros, compañeiras, pacientes, xente cercana a mí que me decía, bueno, que estaría ben recopilar un pouco todo iso e un día empecé a facelo, unha tarefa que tampouco ás veces bueno, un pouco tediosa, porque tens que revisar moitos artigos e, sobre todo, iba intentando meter aquilo que todavía tiña sentido para mí, porque cando empecé a escribir fai 18 anos non pensa e non ve as cousas da mesma maneira que cando xa leva moitos anos de profesión, precisamente, non? Pero, bueno, me parecía como unha maneira tamén de, non sei se de pechar unha etapa, pero sí de recopilar uns primeiros anos no exercicio da profesión, da psicología e da psicoterapia. O motivo foi un pouco compartir todo eso ca xente que me pedía que o compartía. Non había tampouco unha ambición de dedicarme a libros de autoaxuda ou intentar vivir dese xénero, senón bueno, recopilar e compartir o que estiver escribindo. Sí, me gustaron moito varios artigos concretos que despois falarei un poquinho deles. Cada un trata como un tema, ¿no? Particular, algún máis relacionado coa saúde mental, outros incluso coa actualidade, ¿no? Utilizando tamén a ironía, o sentido do humor. Pero en líneas así xerales, para ti, cal sería a mensaxe que te gustaría transmitir co teu discurso acerca da saúde mental, da psicología? Eu creo que hai outro tipo de aproximacións á psicoterapia e á psicoloxía que non son ás veces únicamente as que máis vemos nos medios ou únicamente tamén as que máis vemos cando estudiamos na universidade. Dependendo da universidade, realmente algunhas tienen unha orientación e outras outra. Xa sabemos que hai moitas escolas e moitas orientacións en psicología. E non me estou referindo únicamente a determinada escola, senón, como decía, aproximacións dende o ámbito literario, dende a música, dende a escultura, dende as facetas artísticas que creo que tamén poden aportar moito, e de feito, pero que moitas veces chegan antes a, non sei se a entender, pero por lo menos a sinalar a complexidade da psique humana, da mente humana, pois os poetas, os escritores, que os propios psicólogos, psiquiatras ou científicos, non? Digamos que
son maneiras distintas de enfocar un problema, pero hai unha anticipación, como pode ver en clásicos da literatura, no que se fala de lo que hoxe chamaríamos un trastorno psicótico, un trastorno depresivo, a melancolía. Bueno, Cervantes é un deses autores que se cita moito precisamente porque está anticipándose con moitos anos atrás e moitas cousas que se van a dicir despois, non? A mí me gusta no libro, ou intentaba nestes artigos ás veces sinalar que o enfoque estrictamente científico non é o único para aproximarse a psicoloxía e a psicoterapia. Un dos artigos que tes, que se chama El viaje perfecto, no que pasa un pouco de sorna, non? Crítica a definición sobre que ten a un sobre a saúde, na que cuestionas un pouco pues, o intentar alcanzar a perfección, ¿no? do benestar físico e mental, ¿no? E faz un pouco de broma, non? Como decir, que somos humanos, de alguma maneira, ten que haber algún punto no que temos mal ou tenemos que sufrir, ¿no? E iso relaciona o que falábamos estes días entre nós, de cando ven un paciente unha problemática, por exemplo, pues, laboral, ¿no? Que será un malestar, e se nos demanda unha intervención dende, no meu caso, dende a psiquiatría ou da medicina, no teu caso dende a psicoloxía, e ata que punto nos podemos dar unha resposta a eso, podemos axudar neso, cal é o límite, non? Tamén da nosa profesión, frente a estes malestares. Desde o teu punto de vista, como crees que poderíamos enfocar os profesionais de saúde mental este tipo de demanda? Bueno, que falábamos un pouco fora de micro, ¿no? Que tamén ás veces un pouco a impotencia ou a frustración que un sinte tamén cando o paciente se sinte sinalado tamén de alguna maneira respecto a súa problemática, cando moitas veces estamos falando de máis que de saúde mental, de saúde social, por decirlo de alguma maneira. Non son problemas, como dis, laborais obxectivos ou problemas de condicións de vida moi adversos, nas que un pode acabar completamente absorbido polo discurso imperante de que hai moitísimos problemas de saúde mental, con ese trasfondo que se deixa caer de eso é un problema un pouco dos teus neurotransmisores que non funcionan ben, ou as túas estruturas cerebrais que son deficitarias, e non se está poñendo moitas veces o foco precisamente en que hai unhas condicións obxectivas laborais demenciais nese caso, que polo tanto o problema non sei se tanto un psiquiatra ou unha psiquiatra para que ti, bueno, pues teñas que poner un diagnóstico que supoñe que será trastorno adaptativo, que como non dicir nada, moitas veces, ¿no? Cajón desastre. Bueno, cajón desastre para o DSM tamén, ¿no? E un que fai, pon o diagnóstico, parece como que automáticamente toca dar un fármaco ou toca derivar a psicoterapia, ¿no? Creo que é unha maneira en que a sociedade lavase un pouco as mans en non poñer o foco tamén no propio sistema no que un está inmerso, ¿no? A crítica é un pouco o que falamos estes días. Respecto ao artigo, en concreto, El viaje perfecto, sí es una crítica también a la definición un poco utópica, incluso ingenua de la OMS, ¿no? Respecto al total y absoluto bienestar. Sí, casi un estado bueno, zen absoluto en el que es prácticamente imposible vivir, ¿no? Y de nuevo también aquí señalo pues una manera en la que, ¿no? Desde los medios, desde el contexto cultural en el que estamos, pues se nos anima permanentemente a que si uno se siente mal, si uno tiene algún problema, si uno tiene algo, pues que busque ya, porque no vaya a ser que uno tenga un trastorno depresivo, que uno tenga una distimia, que uno tenga un trastorno de la personalidad límite. Es algo que a mí, bueno, este enfoque en el que ahora hay, bueno, todos los medios de comunicación machaconamente es como están dedicándose a decir cuáles son los criterios diagnósticos para tener un
pues cualquiera de estos diagnósticos, ¿no? Bueno, es fácil al final caer en ver esos ítems y decir, yo pertenezco a esto o conozco a alguien que pertenece a eso, y es algo muy irreal en realidad y que no dice nada de la vida de la persona. Pues, el diagnóstico yo creo que frena un proceso de pensamiento, un proceso de elaboración, y le impide a la persona su singularidad y hablar de su propia historia. Todo queda como homogeneizado dentro de ese diagnóstico y la historia particular de esa persona no cuenta. Pues sí. Bueno, outro dos artigos que a mí máis me gusta tamén polo que atañe a nós, non? É o de varios psicólogos despois, no que falas de que o psicólogo, no, que está atendendo un paciente, ese día pues encontrase mal, tamén ten os seus problemas e atopase mal. Entón, de alguna maneira lle transmite o paciente que el tamén necesita de psicólogo, non? E o paciente primeiro se extraña e incluso o toma como algo autorreferencial de carai, tan mal en tanto a la tercera que tes que ir ao psicólogo despois para soportarme. E ao final, introducindo desa maneira así irónica e graciosa, estás contando unha realidade, non? Que para exercer esa profesión, moitas veces, non decir sempre, debería ser necesario facer un propio traballo, non? Personal, terapéutico, e é algo que todavía non está moi extendido entre os nosos compañeiros, creo. Depende moito da vertiente, non? Da orientación que teña cada profesional, pero bueno, creo que sería algo que se debería falar máis, non? Pues, incluso en espacios como este ou como en congresos, nos que os profesionais tamén compartamos iso, non? Que é importante facer un traballo personal para poder axudar os demais, sen resolver, non? As propias defensas e as propias problemáticas dun, é moi difícil axudar o outro. E, bueno, quería que nos contaras un poquinho desde ese punto de vista, como ves este tema. Sí, el artículo es en tono irónico, busca un poco, bueno, pues el punto de humor, que es otra de las maneras en que a mí me gusta, cuando es posible, pues también trabajar a través del humor. Digo cuando es posible porque uno tiene que tener cuidado también en que la persona no sienta que se está riendo de ella o que se está haciendo, bueno, que se le está tratando mal, ¿no? Pero bueno, la clave o la idea principal del artículo sí es precisamente, bueno, mostrar al psicólogo y al terapeuta como alguien profundamente humano, igual que el paciente que está al otro lado, ¿no? Estar tanto en un lado como en otro creo que ayuda un montón a entender precisamente el proceso de lo que es una consulta de psicología, de lo que es una psicoterapia, y lo que estabas comentando, es difícil a veces poder atender determinados problemas sin haber entendido muchos de los puntos ciegos que uno tiene, de las resistencias, de los propios conflictos, porque uno puede ver un montón de personas al día, a veces hay muy poquito descanso entre persona y persona, y a su vez uno tiene una vida personal que también es prácticamente inevitable que la traiga a la consulta, ¿no? Y a veces hay un artículo en un libro que yo también lo pongo un poquito con tono irónico. Yo creo que era una frase del psicoanalista Wilfred Bion que decía que había que estar sin memoria y sin deseo durante la consulta. Yo lo digo un poco de broma porque parece que también llega a ser algo completamente imposible, lógicamente. No, si estuviera completamente sin memoria y sin deseo, es prácticamente un mueble. Creo que entendemos lo que quiere decir, que es que uno tiene que vaciarse prácticamente de lo que lleva de la consulta anterior y bueno, atender a la otra persona completamente centrado en esa persona. Pero es inevitable que si uno no ha trabajado sobre sus propios conflictos, sobre sus historias particulares, todo eso se cuele y uno esté viendo y tergiversando y proyectando cosas propias también
en el paciente, ¿no? Por eso creo que ese trabajo es fundamental y en efecto creo que se insiste poco en él, excepto en determinadas orientaciones. La psicoanalítica es una de las que lo pide, pero bueno, yo tengo entendido que en la FEAP, en la Federación Española de Psicoterapeutas, prácticamente todas las orientaciones para poder tener la acreditación exigen un trabajo, ese trabajo personal, también personal y de supervisión de los propios casos. Y creo que es algo que en efecto es muy necesario para poder enfrentarse a la profesión. Bueno, y hay otro artículo que me gusta mucho, que es en el que habla sobre Ana Au, que se llama "He mejorado un poco", en el que, bueno, cuentas un poquito la historia, ¿no? Del inicio de la cura por palabras, digamos, el inicio, el pre-psicoanálisis, más o menos. Y me gusta mucho el concepto psicoanalítico, ¿no? de lo que es el síntoma, ¿no? Porque desde mi profesión, a la que yo me dedico normalmente, que es a pasar una consulta de psiquiatría en la seguridad social, el objetivo principal, la demanda principal del sistema es acabar con el síntoma, ¿no? Tienes que aliviar el malestar a través de la cancelación del síntoma. Para ello puedes utilizar múltiples fármacos, múltiples pautas cognitivo-conductuales, etc. Pero aquí, desde nuestra visión, ¿no? de la salud mental, entendemos el síntoma como algo más, ¿no? Algo que a veces hay que tratar con cuidado porque puede estar haciendo una función, ¿no? Sí. Y el entenderlo de esa manera, desde la perspectiva psicoanalista, también nos ayuda a entender por qué se repiten los mismos patrones en una persona, ¿no? ¿Por qué vuelve a repetir los mismos síntomas? ¿Por qué, a pesar de que lo hacemos todo lo bien que podemos, pasan 4 meses y otra vez me vuelvo a deprimir, otra vez me vuelvo a poner ansioso? Es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo, yo creo, ¿no? Luchar un poco contra esta frustración. Entonces, esa visión que compartimos, ¿no? sobre el síntoma, yo creo que hace más llevadero esa incertidumbre y esa frustración. Y bueno, lo ejemplifica con el caso de Ana O, ¿no? Pero creo que es algo que vemos muy habitualmente en consulta. Sí, en el caso de Ana O, de ese artículo, si no recuerdo mal, hace tiempo que no lo veo, pero me interesaba también el comentario final de Alain Frances, que fue el que estuvo en el DSM-4, si no me equivoco, y luego no sé si no lo cogieron o qué pasó que no estaba en el DSM-5 y también tuvo un pequeño rebote o un gran rebote, me parece, por quedarse fuera, y entonces empezó a sacar libros un poco en contra del DSM, como si el DSM-5 fuera una basura y el DSM-4 en el que participó era muy bueno. En realidad no hay mucha diferencia entre uno y otro, simplemente han aumentado un montón las categorías diagnósticas, y es cierto que hay un enfoque un poco más dimensional en el DSM-5, sobre todo en la sección 3, en los trastornos de personalidad, que es un enfoque interesante, el entender también el trastorno mental desde una perspectiva dimensional y no tanto categorial de tengo o no tengo, ¿no? Entonces, Alain Frances decía que a lo mejor Ana O, cada vez que estaba a punto de finalizar la terapia con Breuer, creo que era con Breuer, ¿no? Pues ella decía que mejoraba, y cuando ya estaba a punto de darle el alta decía, vuelvo a estar mal, ¿no? Y Frances decía que era obvio que lo que quería era seguir en la propia relación terapéutica. Le entregaba de manera transferencial, por decirlo de alguna forma, su mejoría a su terapeuta, pero luego también era como decirle, pero no, para que siga esta mejoría tiene que continuar la propia relación. Este es el análisis que hace, ¿no? Desde la perspectiva que tú lo estabas comentando, y es algo que hablamos muchas veces, precisamente la idea de que si uno se focaliza estrictamente en el síntoma, en eliminar el síntoma, incluso puede llegar a ver la profesión de una manera tremendamente absurda. Yo a veces pongo el ejemplo que sé que es un poco extremo, pero un obsesivo compulsivo que se lava compulsivamente las manos sin parar. Si el síntoma es lavarse compulsivamente las manos,
digamos, la parte más externa de lo que hace, uno le ata las manos y ya no se las lava. Entonces uno ha eliminado, si quiere, el síntoma, no ha eliminado nada, lógicamente, ¿no? Si no es ese, la compulsión interna igualmente sigue ahí o el sufrimiento sigue de esa manera. ¿Por qué esa persona tenía ese comportamiento? O problemas relacionados, no sé, con las toxicomanías que abundan mucho, ¿no? Uno puede, obviamente, hacer que alguien deje de consumir una droga encerrándole en una habitación y privándole completamente de la droga, o en comunidades en las que están completamente vigilados y, obviamente, es muy difícil que consuma una droga porque hay alguien detrás de esa persona todo el tiempo. Para esa persona entendió qué papel jugaba el síntoma en su vida, qué papel jugaba el consumo. El obsesivo compulsivo ha entendido algo del porqué de estas obsesiones y mi alivio a través de la compulsión. Y yo no tengo que entender en sí mismo, ya elimine el hacerlo, pero por lo menos creo que le da una capacidad de elección a la persona. La responsabiliza sobre lo que hace, que creo que es algo que falta mucho también en los pacientes que vemos, porque vienen precisamente con un discurso de cúrame, quítame el síntoma, ¿no? Y yo no tengo nada que ver con este síntoma. Y lo que precisamente tú estás señalando es también trasladarle o devolverle la responsabilidad sobre lo que le pasa al paciente, precisamente. Y bueno, un poco más así se me ocurre que aportar. Bueno, sí, para terminar un poco, hay uno de los últimos, me parece, artículos del libro, de los últimos, que se llama Datos Objetivos, que, bueno, me parece muy gracioso, me gusta mucho, que, bueno, hay mezclas actualidad, ¿no? Incluso debió de ser o durante la pandemia o después de la pandemia, cuando lo utilizo, me imagino. Es una alegoría del COVID, me parece. En el que habla sobre una enfermedad terrible, ¿no? Que nos está... ¿Cómo era la? Delfino, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con el uso del móvil, ¿no? Sí. Bueno, nada, a raíz de este artículo pensaba, bueno, pues, ¿cómo relacionas tú la actualidad, las cosas que van aconteciendo, ¿no? en el día a día, con tu trabajo diario? ¿De qué manera, si es cierto, ¿no? lo que se decir de que el psicólogo, el psicoterapeuta está siempre pensando en clave de psicólogo, psicoterapeuta, cuando lees un artículo o ves las noticias, si haces un análisis utilizando, bueno, los conocimientos que tienes, o si consigues abstraerte de eso y ser lo más... No me quedo sin memoria y sin deseo. De manera que, bueno, yo creo que todo lo que va sucediendo nos afecta. La pandemia, por ejemplo, es un ejemplo que se cuela en muchos de los artículos del libro, porque inevitablemente cambió nuestra forma de trabajar, por ejemplo, ¿no? Pasamos a atender a muchos pacientes online. Luego, cuando fuimos retomando la presencialidad, las distancias, la mascarilla, fue cambiando toda la manera de proceder, ¿no? Pero incluso en otros aspectos. Recuerdo una vez, por ejemplo, una sesión que estaba en pleno auge, estaba a punto de la independencia de Cataluña, la independencia supuesta de Cataluña, y una paciente que me pidió en esos momentos que si le podía poner bueno, conectar con la televisión, porque estaba muy preocupada porque si finalmente declaraban la independencia. Lo puse ahí en el ordenador y vimos los 5 minutos eso, ¿no? Bueno, es inevitable que se puede, ¿no? También, obviamente, eso luego requiere un trabajo, no es que uno venga a terapia para ver la televisión con el terapeuta, eso implica luego, bueno, qué era lo que suponía para ella eso y cuál era la preocupación tan grande que podía implicar, ¿no? Pero bueno, inevitablemente se cuela el contexto cultural, político y, como decía antes, también el personal, el propio, que uno trae de su casa y las lecturas, formaciones que uno va haciendo, ¿no? Yo siempre digo que empecé escribiendo de una manera quizá como mucho más técnica e impersonal, por ejemplo, artículos de qué es el trastorno obsesivo compulsivo, cuál es la supuesta etiología de la demencia de Alzheimer,
cosas así como muy concretas, pero en la que yo creo que, bueno, como se dice en determinadas escuelas de psicoterapia, había como una destitución subjetiva. Yo no estaba ahí en lo que estaba escribiendo. Es como recopilar una serie de datos y ponerlos un. Y lo que fui queriendo un poco es que yo fuera apareciendo también en esos artículos, que hubiera una voz propia y luego una voz literaria en algunos de ellos. Y era cuando yo me sentía como más cómodo escribiendo y tenía más sentido también para mí escribir. Y con esto intento responder precisamente a que lo que fui buscando es que yo apareciera y yo incluye todo mi contexto social, cultural y personal. Creo que era cuando me podía expresar de una manera, bueno, más plena para mí, porque tenía más sentido escribir. Y fui abandonando la otra parte, que no es que la dejes de lado cuando tienes que hacer un informe o una presentación para un congreso o una tesis doctoral, pues estás como en un lenguaje mucho más técnico e impersonal, ¿no? Pero por eso a mí también a veces leer papers, digamos, muy científicos o con un lenguaje muy científico me resulta cansino y puede llegar a ser un poco aburrido a veces, ¿no? La manera en que dices, vale, todos estos datos sí, ¿no? Pero es como si el que escribiera eso, o los que escriben, de alguna manera creyeran que pueden salir de la realidad misma y hablar de ella completamente desde fuera, ¿no? Como si no, bueno, tuviera la capacidad imposible de no pertenecer a la realidad de la que está hablando, ¿no? Uno cuando escribe sobre algo, escribe sobre eso también por alguna razón, y esa razón es algo de tu subjetividad también. Esto a veces en la literatura se dice uno escribe sobre la guerra en la que uno está. ¿No? Y bueno, es como digo, a veces me resulta un poco más tedioso leer eso cuando me parece que la persona no se quiere implicar, que es la manera en que yo empecé escribiendo y que me fue llevando, bueno, pues a otras formas de enfrentarme también a la profesión, ¿no? Bueno, pues no sé, a mí no se me ocurren así muchas más preguntas, no sé si quieres comentar algo más o que pregunten si quieren participar. Efectivamente, temos as persoas que nos estades acompañando. Se agora vos apetece facer algunha pregunta ou tal, levantades a man, que está aí no fondo da pantalla, ou pedides polo chat a palabra, abrimos micros, podedes escribir o que máis vos apeteza. Eu sí que vou aproveitar así para facer algunha pregunta, mentres tanto, pues, mentre se animan, e gustaríame saber o proceso de escrita que che aporta a ti, ese proceso reflexivo que che obliga a falar o mellor de temas sobre os que igual pasaban por ti, pero que non realizabas ese proceso consciente e reflexivo que implica a escrita. Que sintes que che aporta a ti? Pois, o primeiro que me ven precisamente foi un comentario que fixo Cruz cando fixemos a primeira presentación en Cronopios. Creo que Cruz dixo algo así como que ela pensaba que eu escribira o libro para mí, no sentido de que o que eu escribía me axudaba sobre todo a mí, ¿no? Creo que hai algo de certo en que o que un vai vivindo, sexa máis ou menos impactante, máis ou menos traumático, o esforzo elaborativo de ter que poñerlle palabras, de ter que redactalo, pois creo que é algo curativo tamén para o mesmo, como, bueno, sempre se falou de que a escritura alivia, de que a palabra alivia, de que a linguaxe nos cura, a linguaxe tamén nos enferma, de feito, enfermamos con a linguaxe prácticamente, por menos no ámbito no que nos estamos falando. Creo que sí, que hai moito deso que eu iba vivindo fora a pandemia ou feitos tamén agradables e positivos como o matrimonio, a paternidade, bueno, situacións que iban dándose que o feito de escribir sobre elas a mí, bueno, creo que me aportaba tamén certo alivio e reflexión sobre ese momento. E sobre todo logo poder compartilo cos demais e que tamén houbera certo feedback respecto a que a outra xente tamén lle podía axudar ou, bueno, ou por menos interesar,
bueno, pues sempre como moito máis agradable que un únicamente lance un texto, un escrito e que non haxa tampouco ninguna resposta. Por outro lado. Claro. Parece moi interesante cando falabades bueno, pues da patoloxización dos problemas da vida diaria, ¿no? que estades percibindo agora, porque probablemente nunca se falou tanto de saúde mental, pero igual tampouco estamos conseguindo o efecto desexado, ¿no? Porque o mellor o vemos como ese apagado de síntomas, ¿no? que estabades falando, e convirte os profesionais da saúde mental en cómplices pois, dun sistema perverso, dunhas condicións. Como podemos cambiálo na forma de, pois, da divulgación, dándolle o peso que ten a saúde mental, para non caer nunha simplificación que ao final repercuta eso, o problema é unha enfermidade persoal do individuo, é un problema individual, unha enfermidade, un trastorno, o que ao final son unhas condicións de vida pois, complicadas, pode ser laboral ou pode ser... Cal é o problema que estamos tendo na divulgación do cuidado da saúde mental? Eu creo que o problema quizás non ven tanto do colectivo sí, senón que ven da sociedade en xeral. Quero dicir que as demandas de acudir ás consultas agora non veñen solamente dos médicos, non que veñen dunha interacción no supermercado coa veciña. Porque esa veciña viu a televisión e falaban non sei quen de que se te encuentras mal, pide ayuda, non? Que non é que esteña mal, quero dicir, se te encuentras mal, pide ayuda, evidentemente, pero igual a axuda que tens que pedir é outra, non? Entón, creo que dende a nosa posición temos dificultades para cambiar iso. Creo que o que podemos facer, que é o que intento facer eu diariamente, é, cando tes o paciente que ven con esa demanda, explicar, non? Un pouco que é o que está sucedendo. Porque ven con algo preconcebido xa, non? Buscando ese diagnóstico, esa cura, ese fármaco, e ás veces hai que facer, é desagradable, porque moitas veces queda confrontación, pero creo que é responsabilidade nosa tamén explicar a persona en que podemos axudar e en que non, non? E tamén abrir posibilidades, é dicir, se tens que consultar con un sindicato, pois te consultar con un sindicato, non? Se tens que denunciar a unha persona que te está agredindo, tens que denunciar. Se hai unha serie de cousas que nós sabemos que teñen outras saídas ou solucións e creo que tamén debemos expoñelas, verbalizalas. E, bueno, sí, iba tamén a añadir que a nivel dos medios, quizás, ou a nivel de falar de todo isto, eu poñería o acento máis na comunalidade, na idea de compartir espacios comuns, que é unha maneira de prevención, ao final. Estamos como moi enfocados en curar, en que xa está o problema aquí, entón temos que os servicios de psiquiatría e psicología intervir cando xa está o problema aí, non? Creo que quizás a maneira de falar de saúde mental non é tanto falar de, pois eso, que é un trastorno de personalidade límite ou que é unha distimia, porque realmente creo que a xente non lle aporta demasiado saber, un sabe cando está triste, está ben poñerlle nome ás emocións, por suposto, pero sobre todo que haxa un espacio común, un espacio con quen compartir esas emocións, que haxa unha vida moito máis social, con vínculos moito máis estreitos nos barrios, nas cidades, que precisamente é o que permite que a saúde mental se entenda tamén como saúde social, e que un se sinta parte de algo. Ese sentirse parte de algo vai a aliviar moitísimas destas demandas que está vendo precisamente de, bueno, xente que non ten o seu lugar na vida, que me sinto solo, que non teño que facer. É impresionante como mellora unha persona cando logra entrar en algún tipo de asociación, cando logra entrar en algún tipo de grupo no que empeza a sentirse parte dese grupo, na que sinte que comparte algo con esas personas,
non fixo falta ningún fármaco, ás veces non fixo falta ningún tipo de proceso psicoterapéutico largo, ni moitísimo menos, senón que pasou a combatir con outras persoas tamén na súa vida. Creo que ese enfoque non se pon tanto nos medios, se fala máis a de intentar categorizarnos uns aos outros, como se todos prácticamente al final estiveramos enfermos, ¿no? Se un trastornado, se uno profundiza un pouco, por supuesto que todos somos potencialmente enfermos ou potencialmente trastornados, en lugar a dudas, ¿no? Obviamente a estructura psíquica de cada un pode levar a facer un cuadro máis neurótico, máis psicótico, máis perverso, como queira, pero a potencialidade da desestabilización nun estado de soidade, nun estado de desconexión, de falta de vínculos cos demais, calqueira pode experimentar, sen lugar a dúbidas. Esa é un pouco a miña crítica cando se fala de saúde mental, creo que se impide demasiado na idea de que todos sepamos unha maneira teórica, ás veces, sobre saúde mental, e que, como decía Cristina, se te atopas mal, pidas axuda. Pero xa estamos a prevención xa non se fixo, se simplemente hai a demanda a un profesional de cúrame porque me atopo mal, ¿no? Primeiro, un terá que cuestionarse como individuo por que se atopa mal, a súa subjetividade, e tamén o seu sistema social por que se atopa mal. A locura sempre di algo do sistema social no que un está inmerso. Non é alleo completamente ao sistema social. E creo que hai un intento por separalo, como dicir, o que está mal eres ti, ¿no? O que funcionan mal os neurotransmisores é en ti, non tanto no demais. Creo que é completamente perjudicial este tipo de... E gustaríame saber como foi ese proceso de escolla dos 62 artigos, non? Revisarse, hai unha parte de introspección, non? Ao final, ver o seu propio eu de hai 18 anos, 17, ver non a evolución e como vas madurando como escritor, como profesional, na túa propia vida. Como foi ese proceso de escoller eses artigos e de entrar no resto todo que fuches publicando ao largo de tanto tempo? Pois foi nas certas horas da madrugada, e pouco lendo algún, descartando, e sobre todo, o que dicía antes, mirando, bueno, isto ainda algo me representa a día de hoxe, ou xa non ten nada que ver comigo, non? Pasa que ás veces eso tamén é tan cambiante, porque a día de hoxe eu podo ler o libro, hai artigos que eu xa non poñería a día de hoxe, ainda saiu en marzo. Sí. E a día de hoxe podo ler algún artigo xa non me gusta deste. Pero, bueno, tamén algúns deses artigos os engadín igualmente polo que estaba dicindo para que tamén se puidera ver un pouco unha evolución, non tanto entender como isto que estou dicindo neste artigo é o que penso sobre a saúde mental ou sobre a psicología, senón nun momento determinado o entendín así, desta maneira. E como dixo, hai unha evolución en calqueira de nós que fai que a nosa maneira de entender a profesión tamén vaya cambiando. Polo que un lee, polos análisis, polas supervisións, por un montón de situacións experienciais, que imagino que seguirán cambiando. Nestes momentos, eu, cando me preguntan, digo que, bueno, teño unha orientación máis psicodinámica, me engado habitualmente que ecléctica, no sentido de que non teño ningún problema en utilizar, se preciso, se adapta ben, alguna técnica sistémica, conductual, cognitiva, pero creo que o enfoque, a teoría, no que eu está intentando escoitar é máis de tipo psicodinámico. Pero ese é o meu punto actual, non sei hacia onde vai a ir derivando posteriormente eso. Temos unha persoa que nos pide a palabra, Eugenio Corní de Cheda. Podes abrir micro cando queiras. Si escoítase ben? Perfectamente. Bueno, darlle a boa a Andrés por o libro, porque é unha maneira de sair da campana de cristal na que ás veces estamos na consulta, que pode
pode facer, como fixo Andrés, de sair desa campana e levar a saúde mental a prensa, a prensa de cotío, o sea, a algo que podía incluirse en un periódico y que podía leerlo y acceder a él calquera persona. Además de eso, poder facerlo de maneira literaria, que pudera ter un bon acceso a quen teña o tivera o vai a ter o prazer de leerlo. Moitas grazas e enhoraboa. Gracias, Eugenio. Con Eugenio nos conocemos ya de hace años. Eugenio fue el que nos introdujo a nosotros en Gradiva, y ahora nosotros también, iba a decirlo, tomamos el relevo en cuanto a la junta directiva de la Asociación de Psicoanálisis Aplicado, con Cristina, con Cruz, y animamos también a los psicólogos que escuchen esto, que lo vean después en diferido, que todos los que también les interese, aunque sea mínimamente en algún momento el psicoanálisis, se acerquen a alguno de los seminarios, se acerquen a las actividades o a los cursos programáticos que se vayan a realizar, porque creo que es una manera también de abrir la mente a otras formas de entender la psicología. Entiendo que una de las cosas que decía Eugenio era que intenté sacar de la burbuja de cristal a la salud mental. En efecto, hace 18 años, 17, no había demasiados sitios, periódicos ni prensa que hablara de esto, y también le doy las gracias al Correo Gallego por apostar por hablar de salud mental. Pero yo ahora le voy a señalar en cuanto a que esa burbuja en la que uno está, también es la burbuja en la que uno está cuando sale de la universidad o cuando está muy centrado en un único enfoque y no escucha, no mira, no lee otras maneras de poder enfrentarse a un paciente o a la profesión, ¿no? Yo digo porque nosotros, y naturalmente lo quería simplemente como promocionar, vamos a formar parte de ella, pero lo añadiría a cualquier otro tipo de orientación psicoterapéutica, sea sistémica, que a lo mejor no tiene una presencia tan fuerte en lo que son los estudios oficiales y que también es muy importante para desarrollar. Y el otro enfoque, o la otra aproximación, que es eso, la literaria, musical, se puede acceder también a la salud mental, no solamente a través de la psicología o de la psiquiatría, sino a través de muchas otras disciplinas artísticas. O sea, es que, bueno. Pois imos ir rematando, se non hai máis preguntas. Sí que para pechar, o psicólogo vai seguir contando. Sí, é certo que dende que saquei o libro publiquei moi pouco. Creo que, non sei, a mellor 3 artigos ou unha cousa así. Sigo escribindo, pero como digo, tamén escribo para congresos, comunicacións, cousas tamén de outro tipo que tamén requiren o seu tempo, e tamén, bueno, pois apartei un pouquiño esa outra faceta, pero espero non descoidala. Fenomenal, pois moitísimas gracias, Andrés, Cristina, por estar aquí esta tardiña. E por presentarnos este libro que xa está nas vosas librerías, El psicólogo cuenta, de Andrés Ampallo. Nada, nos temos outra cita o primeiro xoves de outubro ás 8 da tarde, así que lembrade que seguimos con este ciclo en marcha e que está a vosa inteira disposición. Moitísimas grazas por acompañarnos.